comenzamos con la transmisión. Bueno, buenos días a todas y a todos. Comenzamos el trabajo en comisión y bueno, todo lo que voy a decirles es que María Eugenia Basualdo, como ustedes saben, es la presidenta de la comisión. Ella va a indicar cómo se van a agrupar las ponencias para su exposición. Solamente quiero recordarles a todos los ponentes que deben respetar escrupulosamente el tiempo de 5 minutos para cada exposición, y luego que concluyan las exposiciones, también tenemos que respetar escrupulosamente los 2 minutos de cada uno de los asistentes que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a los ponentes. Les pido, a quienes quieran hacer uso de la palabra, que incorporen su nombre y apellido, lugar de procedencia y ponencia respecto de la cual quieren expresarse en el chat, y bueno, y les iremos dando uso de la palabra, porque bueno, como ustedes saben, esta comisión va a funcionar de 9 a 11 horas, y sin solución de continuidad, luego de esta habrá otra actividad que tiene que comenzar también. Bueno, muchas gracias, María Florencia. Gracias por la palabra, adelante para explicarnos el orden de la ponencia. Bueno, gracias, Mario, muchas gracias. Bueno, como lo dijo el doctor Arruiz, hoy nos encontramos en la sala 2, en este horario de 9 a 11 horas, y seguimos y damos inicio, y continuamos y damos inicio al segundo día de este noveno Congreso Americano de la Insolvencia y 11º Congreso Argentino de Derecho Concursal. ¿Cuáles son los ejes que nos ocupan esta mañana? El primero es en relación a soluciones alternativas de preinsolvencia y prevención rehabilitatoria, y el segundo, que se denomina distintas herramientas para el concurso conservatorio. Vamos a escuchar a los ponentes, a Florencia Corrado, a Darío Graciabile, Santiago Ramos, Ricardo Ruiz, Alicia Pereira, Marcelo Barreiro, Javier Lorente y Daniel Truffaut. Para un mejor trabajo en comisión, hemos agrupado con Mario las ponencias en base a un eje común. Así que la idea es trabajar en el primer eje en 3 bloques. Primero vamos a escuchar la ponencia de Florencia Corrado. Luego, en el segundo bloque, la de Darío Graciabile con Santiago Ramos y la ponencia de Ricardo Ruiz. Y en el tercer bloque, la ponencia de Alicia Pereira y luego la de Marcelo Barreiro. El segundo eje va a ir en un solo bloque con los 4 trabajos que han presentado Barreiro, Lorente y Truffaut. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces. Al primer eje, soluciones alternativas de preinsolvencia y prevención rehabilitatoria, y vamos a escuchar a la doctora Florencia Corrado con la ponencia titulada Pautas para fortalecer el APE. Florencia. Gracias María Eugenia. Bueno, buenos días a todos. Les cuento, en mi opinión el acuerdo preventivo extrajudicial puede fortalecerse, pero lo único que se necesita es una pequeña reforma legislativa. ¿Qué era lo que decía en la ponencia? Bueno, necesitamos convertirlo en el mejor rey. Así denominé un proyecto que había armado que se llamaba Remedio de Emergencia frente a la insolvencia. Recordemos que no tenemos dentro de la ley algo que pueda resolver lo que nos pasó ahora y salir rápido a resolver toda la crisis generalizada que teníamos. Entonces realicé un análisis FODA del instituto, observé fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y desarrollé una propuesta de ley referenda. Como fortalezas, lo que encontré es que se anticipa la crisis, admite las dificultades económicas o financieras, es menos costoso, con plazos abreviados, tiene menos requisitos en comparación a lo que es un concurso preventivo, tiene un contrato flexible, el deudor conserva su imagen, es oponible a acreedores no concurrentes, dentro de las oportunidades tiene eficacia transfronteriza con Estados Unidos, similar a lo que era lo que es el Pre-Packaging Plan, como en multicanal,
Dentro de debilidades podemos observar que se aplica el periodo de inhibición, no suspende intereses, solo frena los juicios ejecutivos porque remite al 21. Todo esto habría que modificarlo. Y en cuanto a las amenazas, bueno, ¿cuáles son las diferentes interpretaciones de los jueces sobre qué documentación es suficiente o cómo se usa el instrumento para el fraude? ¿Sí? Todo esto provoca inseguridad jurídica porque tiene resultados realmente disímiles. ¿Cuáles son las propuestas de ley referenda? El objetivo es convertirlo en un proceso efectivo, confiable, transparente, ágil y manteniendo bajos costos. Entonces, primero, establecer el principio de gratuidad para los edictos. Lograr una tasa de justicia reducida y planes de facilidad de pago de AFIP para poder cancelar la tasa. Que el deudor sea responsable penalmente por la conservación, alteración, ocultamiento o falsedad de la documentación. Esta sanción más gravosa seguramente impediría el fraude. Obviamente hay que tipificarla dentro de la ley penal. Que acompañe un flujo de fondos proyectados junto con un plan de viabilidad detallando los recursos. Que presente un régimen de administración y de limitación a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento. ¿Con qué objeto? Proporcionar seriedad a la propuesta. Permitir que se presente sin estar reunidas las mayorías, otorgando un plazo prudencial para su obtención. Dar mayor publicidad al proceso. En caso de oposición, y esto es importante, se designa un síndico, no un perito, con todas las facultades y deberes que le otorga la ley. ¿Pero por qué? Porque es la persona idónea y con experticia en insolvencia. Y las cuestiones, las controversias que se pueden suscitar, es más fácil que las resuelva y aconseje bien al juez un síndico. Que el acuerdo homologado tenga efectos novatorios, que sea oponible a disidentes y ausentes, que sea inapelable y haga cosa juzgada formal y material salvo dolo. Esto le daría más fuerza, ¿sí?, a este instituto. Que el juez pueda disponer las medidas precautorias que considere pertinentes para asegurar el cumplimiento del acuerdo u ordenar el levantamiento de aquellas que impidan su efectivización. De reformarse, gracias, ya cierro. De reformarse el instituto con estas propuestas nos permitiría vislumbrar un futuro prometedor para el país. La realidad es que un remedio así y rápido y contundente es lo que necesita nuestra ley. Gracias. Gracias, Florencia. Bueno, vamos a abrir la lista de oradores. Perdón, si te parece, María Eugenia, por chat me lo envían a mi nombre y yo te voy diciendo... Perfecto. Bien. Daniel levantó la mano. Daniel Truffat. Bien. Adelante, entonces, Daniel. Sí, ustedes me dicen cuándo. Ahora, porque no tengo ningún inscrito. Daniel, te escuchamos. Sí, no, a Mario, perdón, no se lo escucha, se lo escucha muy ensordinado. Fíjate, Mario. Me parece magnífica la ponencia de Florencia y sobre todo quiero rescatar un tema. Tal vez deberíamos, no solo en el APE, sino en el concurso, pensar en serio en algún mecanismo de verificación mucho más simplificado que hace exigible, como ella dice, la criminalización de la información falsa, al modo que funcionan tanto el PRIPAC como el concurso común en Estados Unidos. El argumento del fraude sirve para todo. Cualquier instituto jurídico mal usado admite el fraude y tal vez requiera un retoque en el área que muy bien señaló la doctora Corrado. Bien. Entonces vamos a pasar al segundo bloque, si no quieren hacer algún otro comentario, los que están presentes, en relación a la ponencia de la doctora Florencia Corrado. Se ve que quedaron todos contentos. Muy buena ponencia, muy buena ponencia. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el segundo bloque. Vamos a escuchar dos ponencias. ¿Sí? La primera es una ponencia de los doctores Darío Graciabene, Santiago Ramos,
que se titula Mediación, una herramienta extrajudicial alternativa para la insolvencia de la persona humana sin actividad económica, y la ponencia del doctor Ricardo Ruiz, Soluciones administrativas para el sobreendeudamiento de consumidores y no comerciantes. Bien, no sé si Darío o Santiago son los que van a... Doy la ponencia y le dejo la rosca a Darío, que le gusta. Bueno, buenos días a todos. 5 minutos. Sí, consideramos con Darío que el problema de la insolvencia de la persona humana sin actividad económica debe resolverse de forma rápida, con el menor costo posible, y sobre todo en el ámbito administrativo extrajudicial, con el uso de la mediación como herramienta de solución del conflicto. Este procedimiento debe desarrollarse siguiendo los principios y directivas del derecho concursal, interactuando con el derecho de defensa del consumidor. Ya hemos escuchado varias veces que el supuesto que en doctrina se ha llamado concurso del consumidor sobreendeudado es técnicamente el concurso de una persona humana sin actividad económica, generalmente un asalariado apremiado por deudas derivadas del consumo. Pensamos que este problema debe recaer en un sistema transformador que podría asimilarse a la función judicial conciliatoria para que rápidamente el sujeto quede liberado de sus deudas y reinsertado socialmente en desmedro de sus acreedores, quienes deberán hacerse cargo de los riesgos corridos por otorgar créditos por sobre la capacidad económica de la persona. El ámbito administrativo de la mediación concursal extrajudicial debiera ser la OMIC, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, o similares en adecuación con las normas de la Ley 24240, ya que creemos sería antieconómico tener que crear una institución solo para esto. La sede administrativa resulta menos estructurada y con menos impacto psicológico para el deudor, además de ser más económica y mucho más rápida que el concurso tramitando ante la justicia ordinaria. El procedimiento debe regularse para el instituto concursal, es decir, que debe estar dirigido por los principios concursales, los cuales deben interrelacionarse con las cuestiones dispuestas como directivas de defensa del consumidor. En esta línea pensamos que debería iniciarse un proceso único de mediación, conservatorio, a los fines de lograr la homologación de un acuerdo preventivo, y como última opción debe recurrirse al sistema liquidativo limitadísimo, que debe primero centrarse en aquellos bienes que excedan la vida digna del deudor y su familia. Pensamos que la liquidación podrá ser con declaración de quiebra o no. Como el procedimiento se constituye como único, podría ser iniciado por el deudor denunciando a sus acreedores, o por algún acreedor intimándose al deudor a la presentación, quien deberá desde ya denunciar al resto de sus acreedores. Más allá de las particularidades que puedan determinarse en relación a las reglas rituales aplicables, entendemos que podría optarse en determinar que los acreedores no concurrentes perderán sus acciones individuales y el deudor quedará liberado de esas deudas, o que ellos quedarán sometidos al acuerdo que se homologue y su silencio será considerado como una respuesta afirmativa dentro de la mediación y la propuesta que desde ya surja de la misma. Para llegar a lograr un acuerdo homologable, el mediador deberá tener una participación activa, procurando acercar a las partes e instarlos a que efectivamente lleguen a un acuerdo. Para eso creemos que se deberá tener en cuenta la capacidad razonable de cumplimiento del deudor, considerando sus ingresos, y el acuerdo podría ser eventualmente modificado a instancia de cualquiera de los interesados, especialmente
por el deudor cuando vea dificultoso su cumplimiento, o por los acreedores cuando el deudor hubiese mejorado de fortuna. En caso de homologación del acuerdo o en el supuesto de que se decida la liquidación, lo importante es que la persona debe obtener una rápida liberación de sus deudas. Creemos que en la liquidación el concursado no debe ser inhabilitado, sino que en el momento que pasa del estatus de deudor común al de concursado, se sella su radiografía patrimonial, imponiéndose un fresh start inmediatamente luego de iniciado el proceso. Pensamos que este tipo de mediación debe ser llevada a cabo por un abogado formado para este tipo de menesteres, ya que en estos casos no existe contabilidad, ni actividad económica o empresarial, ni ninguna administración de relevancia que amerite efectivamente la labor de un contador como mediador en reemplazo del clásico síndico concursal. Claramente, con la construcción de un procedimiento sencillo y rápido, se logrará una forma de abaratar costos y acelerar tiempos en estos concursos menores, donde es más importante, debemos reconocer, la persona que el problema patrimonial y concursal. Como conclusión, la reforma en este punto es necesaria, la de los pequeños concursos, desde hace ya varias leyes y varios congresos, que venimos diciendo lo mismo, que no se ha tratado como realmente corresponde, y la de los concursos de la persona humana o los consumidores ha sido reclamada por la doctrina y entendemos que necesita un rápido tratamiento legislativo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Has utilizado muy bien el tiempo. Sergio es el jugador de fútbol. Ay, perdón, Santiago. Santiago. Te bauticé, Santiago. Santiago. Bueno. No me parezco, ¿eh? No. Vamos a escuchar entonces a Ricardo Ruiz. ¿Sí? Vamos a escucharlo a Ricardo. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, buen día. ¿Cómo va? Bien. No sé si van a las preguntas o paso yo directamente. Vamos a escucharte a vos. Ya lo escuchamos bien a Santiago, ahora te escuchamos a vos y después abrimos bien la lista de oradores. Perfecto. Bueno, mi ponencia en algún sentido sigue los lineamientos de la ponencia anterior, porque estoy tratando de buscar remedios alternativos que de alguna manera permitan enfrentar la problemática del sobreendeudamiento del consumidor. Evidentemente, la experiencia judicial a nivel nacional ha demostrado que hoy por hoy las herramientas legales actuales no dan una solución adecuada al problema. Por distintos motivos que podemos discutirlo posteriormente. Yo parto de alguna manera de identificar cuál es el problema, o de conceptualizar cuál es el problema, porque considero que no es lo mismo una situación de insolvencia o una situación de sobreendeudamiento. En la ponencia hago un pequeñísimo desarrollo o distinción conceptual de las dos ideas, pero básicamente yo identifico el sobreendeudamiento como una situación en donde quizá no haya incumplimientos, no haya cesación de pagos, pero sí hay una... es más, el deudor sigue cumpliendo casi regularmente sus obligaciones, pero a costa de afectar gran parte de sus ingresos. El perfil del consumidor sobreendeudado lo podemos determinar de alguna manera como una persona asalariada, jubilado o que recibe, hay incluso monotributistas, pero con bajo nivel de ingresos, que de alguna manera se encuentra en una situación donde
la carga que produce el endeudamiento afecta la mayor parte de sus ingresos. Y que, aún cumpliendo, obviamente esto se traduce en una situación de zozobra, de angustia, que afecta no solamente al deudor, sino a todo su entorno familiar. Y lo conduce a vivir incluso en situaciones indignas. Entonces, creo yo que, contextualizado el problema de esta manera, yo creo que hay que buscar una solución adecuada a las necesidades. Y en este caso, la ley de concursos no presenta una solución que de alguna manera resulte o que traiga una situación o que beneficie al deudor en forma inmediata, porque el deudor lo que requiere en estos casos es recuperar rápidamente la totalidad o por lo menos una gran parte de sus ingresos que se ven afectados y que pueda destinarlos a la satisfacción de las necesidades más básicas, tanto de él como de su familia. Y buscando entonces en todo el plexo normativo actual, yo creo que hay normas que de alguna manera permiten abordar esta problemática dentro de lo que es el ámbito administrativo. Y que sin lugar a dudas, esto permitiría una solución ágil, dinámica y eficaz para solucionar el problema que estamos tratando de abordar. Existe, a partir de la reforma del año 94, la reforma constitucional del año 94, el derecho privado fue reconociendo supremacía a los derechos fundamentales, reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Y a partir de ahí, con este proceso denominado de constitucionalización del derecho privado, se fue poniendo mucho acento a lo que son la protección de los derechos más elementales, reconocidos incluso, como decía, por los tratados internacionales. Y en esta sintonía, el mismo Código Civil, sancionado en el Civil y Comercial, sancionado en el año 2015, nos dice en el primer artículo que se debe dar prioridad y aplicación, prioridad y aplicación a las normas constitucionales. Tomando entonces esta idea, que dada la brevedad del tiempo no la puedo desarrollar más profundamente, existe en el año pasado la Secretaría de Comercio ha sancionado una resolución, que es la 139 del año 2020, donde establece la categoría de consumidores hipervulnerables. Pero no solamente se conforma con establecer categoría de consumidores hipervulnerables, que ahí hace una numeración, no quiero entrar en detalles para no perder demasiado el tiempo, sino que aparte impone a los organismos que de alguna manera, a los organismos administrativos que de alguna manera tendrán que abordar esta problemática, ciertos y determinados deberes que tranquilamente se podrían encuadrar dentro de lo que es el tratamiento y la gestión del sobreendeudamiento del consumidor. Fíjense ustedes que en esta resolución los objetivos y funciones fundamentales están dadas por promover acciones en pos de favorecer procedimientos eficaces y expeditos para la adecuada resolución de los conflictos de los y las consumidores hipervulnerables. Implementar medidas en pos de la eliminación y mitigación de obstáculos en el acceso a la justicia de los y las consumidores hipervulnerables. Orientar, asesorar, brindar asistencia y acompañar a las y los consumidores hipervulnerables en la interposición de reclamos en el marco de las relaciones de consumo. Articular la intervención de servicio de patrocinio jurídico gratuito creado por resolución 50 de fecha 30 de marzo del 2015 de la ex Secretaría de Comercio, y realizar gestiones oficiosas ante los proveedores identificados en los reclamos para la adecuada resolución de conflictos de los y las
consumidores hipervulnerables. Yo creo que si estas líneas de actuación, estas funciones y objetivos trazados por esta resolución que yo les mencionaba, no son suficientes para abordar esta problemática, yo creo de que estamos por ahí desperdiciando una oportunidad para encontrar una solución a esta situación y a este flagelo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ya escuchamos entonces a Santiago Ramos en la primera ponencia y por último a Ricardo Ruiz. Así que vamos a abrir la lista de oradores. Marcelo Barreiro está anotado. Bien. Vamos a Mario. Yo tengo a Florencia Corrado, también que está anotada. Bien. Y Alicia Pereira. ¿Se anotó alguien más, Mario? Hay Ricardo Ruiz, también se la va a anotar. Bien, Ricardo Ruiz. Muy bien. Entonces tenemos 4 hasta ahora, ¿verdad? Así es. Barreiro, Corrado, Pereira y Ricardo Ruiz. Así es. Bien. Cada uno de ellos tiene 2 minutos, ¿sí? Luego le damos el derecho de réplica a los autores y coautores de las 2 ponencias. Barreiro. Gracias. Bueno, en primer lugar, del beneplácito con la sintonía de las 2 ponencias respecto de un tema, digamos que con Truffat y Lorente hace 15 años hicimos el proyecto de concurso mínimo y el del traje de confección al traje de medida, con la necesidad de segmentar y de darle una protección especial a través de un procedimiento concursal al consumidor. Con lo cual, la sintonía hoy ya casi es unánime en la doctrina, lo que nos falta es la voluntad legislativa. Sobre esto, en primer lugar, digamos, la pregunta para de Santiago y Darío es, entiendo que lo de ellos es un proyecto de ley referenda, digamos, no con el texto dado, a diferencia de lo que hace Ricardo. Me parece perfecto que en las 2 ponencias la sintonía va que la definición de la resolución tiene que ser sobre la base de los principios y normativas históricas concursales, los paradigmas concursales y los presupuestos concursales, y en ese sentido va una discrepancia sobre ambas, sobre el ámbito administrativo como mecanismo de resolución. Nosotros siempre, nosotros, y hablo porque el trabajo era común, creímos siempre que la alternativa tenía que ser de resolución judicial atento a las facultades específicas quizás no en el mismo juez concursal de los concursos normales, quizás en un juez de menor cuantía, o en la justicia del consumidor que se creó en la capital federal y que está suspendida por una cautelar y no entró en vigencia. Pero me parece, y ahí va la pequeña crítica y el comentario para la respuesta, que digamos, la resolución de las temáticas de la insolvencia, atento a su carácter de orden público, de interés público, que deriva de la Constitución, deberían estar en manos, en principio, de los magistrados. Muchas gracias y felicitaciones a las 2 ponencias y a los ponentes. Gracias, Marcelo. Florencia Corrado. Sí, yo soy breve. Coincido con que debería resolverse en el ámbito administrativo, lo dije en varias oportunidades, que preferiría que se resuelva en la OMIC, que hay sedes en todas las provincias, pero solo sería prudente en limitar qué tipo de sujetos pueden acceder a este ámbito administrativo y que no pase, que debería resolverlo realmente un juez concursal y se quieren escapar, ¿sí?, a través de la resolución administrativa. Eso solo. Gracias, Florencia. Alicia Pereira. Bueno, hola, buenos días a todos. Pido disculpas porque no escuché la primera ponencia, porque estoy de sala 1 a sala 2, viajando, viendo a ver cuándo me toca. Pero sí escuché con atención la de Ricardo. Y Ricardo, yo estoy de acuerdo. En algún momento escribí sobre la posibilidad de que el concurso del consumidor se debata en sede administrativa. Tal vez influenciado porque en otras legislaciones
especialmente americanas, precisamente los problemas del consumidor se debaten en ámbitos administrativos. Pero estudiando expresamente si quería la solución del consumidor en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial, me encontré, que no sé si Ricardo se encontró también con lo mismo, y esa es la pregunta, que cuando se hace en el ámbito administrativo, se empiezan a instrumentar decálogos y condicionamientos que hacen todo más burocrático y tedioso. Esa situación es la que me desalentó para seguir investigando en que la solución del consumidor pase por el ámbito administrativo. Y la pregunta es si Ricardo se encontró con este inconveniente o lo pudo solucionar. Gracias. Bien, Alicia. Ricardo, no, estarías anotado vos también en la lista de oradores y no sé si... Y también el derecho a réplica. Me anoté primero como orador para hacer una pregunta a la ponencia de Santiago. Perfecto. Entonces, como... Y Darío. Como y después, orador. bueno, en todo caso respondo como réplica. Yo siempre dije de que las dos ponencias íbamos en la misma sintonía, con la diferencia de que yo veo de que la ponencia anterior propone directamente un marco de mediación o una solución alternativa a la judicial, pero precisamente, y en esto tomo alguna idea que tiró ya Marcelo en su intervención, veo que no interviene en ningún momento, o que no está previsto la intervención en ningún momento del órgano jurisdiccional. Y yo creo de que, estoy convencido de que, independientemente que busquemos alguna alternativa o alguna variante por el lado de la administración y del poder administrativo para solucionar el conflicto, necesariamente debemos derivar en un juez que de alguna manera ponga algún tipo de certeza al acuerdo o a la solución que se llegue en el ámbito administrativo. Porque en definitiva, la única posibilidad mejor dicho, la única vía válida para atacar o para tratar situaciones de insolvencia o de endeudamiento, desde ya que es el derecho concursal. Entonces, la idea es ver en qué medida está previsto en esa idea de utilización de la mediación como herramienta para solucionar esta problemática, la intervención de la justicia como para darle ya certeza al contenido del acuerdo. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces a Santiago Ramos o a Darío Graciabile, que son los coautores de la primer ponencia. Buenos días a todos, gracias María Eugenia. Siempre adrede en las ponencias hay que dejar algo sin decir para que venga la pregunta. Y bueno, y Marcelo y Ricardo cayeron en la pregunta que tenían que hacer, y es ¿cuándo en el ámbito administrativo actuaría el juez? Bueno, como dijo Santiago, la liquidación es excepcional, así que en caso de que se pase o fracase el ámbito concursal, conservatorio, rehabilitatorio, la etapa liquidativa pasaría, ahí sería donde pasaría una etapa judicial, que sería el fracaso del trámite administrativo, ese sería una de sus partes, y la otra parte, que es la consulta concreta de Ricardo, es la homologación del acuerdo. Por supuesto que ahí, luego del trámite administrativo y del trámite y del trabajo del mediador para lograr el acuerdo, ahí se pasaría al ámbito judicial para que el juez homologue el acuerdo, porque necesitamos claramente el imperio del juez para hacer oponible ese acuerdo al resto de los acreedores. En relación a la pregunta de Marcelo, sí, por supuesto que la propuesta o la ponencia es de ley referenda. La preocupación de Florencia en relación a qué pasa si alguno utiliza espuriamente el trámite administrativo para escaparle al trámite judicial, bueno, cuando existe alguna denuncia de cualquier acreedor de que
el deudor que utilizó el trámite administrativo no era de los incluidos en el presupuesto subjetivo del caso, se dará por concluido el procedimiento, ¿no? En sede administrativa no tendría muchas consecuencias. Bien, muchísimas gracias. Muy conciso, para cada uno de los oradores. Voy a alterar el reglamento, porque acá Daniel Truffat me hace un comentario por el chat que, más que no lo voy a leer, me gustaría que él lo haga, porque va a enriquecer el debate. Perdón, voy a decir una cosa. ¿Quiere participar y levanta la mano, no se anota por el chat? ¿Quiere hablar y habla por el chat? Pero bueno, el reglamento de él. Vamos a alterar el reglamento, sí, lo podemos hacer. Daniel, si lo querés... Es muy cortita la idea, que me parece muy simpática la idea de las soluciones administrativas, pero recuerdo que en nuestro derecho el día de audiencia está impuesto por fallos de la Corte Suprema que tienen casi 60 años. Cualquier decisión administrativa con alcance jurisdiccional es revisable ante un juez de la Constitución. Nosotros no tenemos, como los colombianos en el artículo 116 de su Constitución, la posibilidad de delegar facultades jurisdiccionales en órganos administrativos. Entonces digo, es simpático y por ahí puede favorecerse en alguna instancia, pero hay que tener presente que siempre, al final del camino, en el sistema constitucional argentino tiene que haber un juez. Si no, el sistema no es acorde con lo que nuestra Corte Suprema viene diciendo hace una vida sobre ese particular. Bueno, gracias María Eugenia, yo solo quería hacer la acotación. Y además me encanta que Darío se enoje porque le desobedecemos el reglamento. Hay que flexibilizarlo un poco acá a su señoría. Bien, Ricardo Ruiz, escuchamos. Bueno, por supuesto que sigo con la idea de Darío, y desde ya que, bueno, guardamos algo que no dijimos en la ponencia como para esta oportunidad. En parte por la falta de tiempo y en parte precisamente para generar la pregunta. Como dije antes, yo estoy totalmente de acuerdo en que la intervención jurisdiccional es necesaria. La idea de utilizar esta vía administrativa prevista y legislada específicamente en la resolución 139/20 de la Secretaría de Comercio es fundamentalmente para todo lo que es la negociación, si se quiere, determinación del pasivo, y en definitiva, brindar la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto se haría en sede administrativa con la intervención del organismo defensor o el organismo administrativo competente para la defensa de los derechos del consumidor y fundamentalmente a quien esté legitimado para aplicar la resolución. Contestando a la acotación de Alicia Pereira, por supuesto que en sede administrativa existe esa posibilidad de que se burocratice en demasía, pero ahí ya dependerá básicamente del organismo y del funcionario de turno, porque en definitiva los lineamientos de la aplicación de la resolución los marca precisamente esta norma legal, con lo cual la burocratización no es que esté implícita en la norma legal, sino que vendrá como consecuencia de la voluntad del funcionario de turno. Y yo creo de que la forma adecuada, o en definitiva la forma más práctica de ponerle un broche jurisdiccional a este acuerdo será luego, una vez alcanzado el mismo, proponiéndolo por la vía del APE. Yo creo que por esta vía, que ya interviene el órgano jurisdiccional y por supuesto le da la posibilidad de contralor de las formalidades exigidas por la ley de concurso, se le daría la certeza y la validez jurisdiccional a este acuerdo alcanzado dentro del ámbito administrativo y por vía extrajudicial. Bien, gracias. No sé si respondo a los aportes de todos los oradores. Sí, Ricardo.
ya lo creo que sí. Siempre es muy interesante este debate que dispararon las dos ponencias sobre la solución administrativa para el concurso del consumidor. Bueno, Mario, si te parece, seguimos ahora con el tercer bloque de este primer eje, ¿sí? Y vamos a escuchar a Marcelo Barreiro con la ponencia titulada Mecanismos alternativos y concursos del consumidor, y concurso del consumidor. Y para cerrar este tercer bloque vamos a escuchar a Alicia Pereira con su ponencia titulada Un proceso reorganizativo para el consumidor por fuera de la ley de concursos y quiebras. Así que escuchamos a ambos ponentes. Bueno, muchas gracias. Voy a la ponencia mía tratando de ser breve. Digamos, tenemos dos ejes claramente fijados en los que hace un rato cuando hice el comentario digamos, se han establecido desde hace mucho tiempo. La necesidad de regular de alguna manera la solución de la persona humana no empresaria y su insolvencia o su sobreendeudamiento, lo que se conoce como sobreendeudamiento del consumidor, y por otro lado, esta creciente voluntad de aplicar mecanismos alternativos para atender las situaciones de insolvencia por cuestiones de celeridad, de baja de costos, de facilitar la autocomposición, y que parecería que el ámbito más razonable de aplicar estos mecanismos alternativos es en el ámbito del concurso mínimo, como le llamamos nosotros con Truffat y Lorento, el concurso del consumidor. Y esto se ha profundizado seguramente en la pandemia como consecuencia de la extensión de la crisis económica o de la crisis de insolvencia. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El planteo mío tiene que ver, por eso preguntaba si las ponencias eran, la ponencia de Darío y de Santiago del eje Ferenda, es si con los mecanismos que tenemos en los procesos concursales hay alguna alternativa de tratar de hacer un proceso del consumidor atento que los legisladores, por más que hace 15 o 16 años estamos tocando el timbre, no atienden y no hay, parece para ellos, a pesar de los múltiples proyectos que tuvieron estado legislativo, incluso los que se hicieron en la pandemia, por el ARC y por algunos otros que ni siquiera tuvieron estado parlamentario, parece que no va a haber una solución de este tipo por vía legislativa, siendo que la problemática sí existe. Con lo cual, para aplicar esto, digamos, en principio el Código Civil y Comercial de la Nación, entiendo yo, nos ha dado una herramienta que todavía no sabemos bien cómo manejar, que son los 3 primeros artículos que hablan de la construcción de la solución, pasando del método deductivo de resolución de los conflictos judiciales a este método inductivo donde parecería que tienen que haber soluciones para el caso, o sea, soluciones a medida, y que esto viene también dentro de las ponencias que traemos después. Y dentro de esto se coaliga con algo de lo cual habló Ricardo, el bloque constitucional, la aplicación de los tratados internacionales que hacen eje en el principio, en la persona humana, en el principio pro homine, como la doctora Boquín nos viene hace rato acicateando sobre el tema, y con el principio de la dignidad del deudor, que el viejo maestro colombiano Sanguino Sánchez trató en el Congreso de la Cumbre del 2000, y que hoy tiene una recepción parcial en el 743 de nuestro Código Civil, con que el acreedor no puede elegir la peor medida para ejecutar a su deudor. Y dicho esto, hemos hecho reinterpretación de normas en la pandemia con cosas que entendíamos que no podían ser y que los hemos hecho por ejemplo, los procesos judiciales hoy son todos virtuales, sin firma digital en muchas de las jurisdicciones, y le damos plena validez a los actos a pesar de que no cumplen con esa, como los procesos escritos que teníamos antes. Aceptamos los mecanismos societarios virtuales, cuando hasta el 2019 incluso algún director de personas jurídicas sostenía que las asambleas no presenciales eran nulas, y hoy las asambleas son presenciales aunque no sean presenciales físicamente, y lo hemos entendido. La verificación digital, hemos hecho plataformas, mecanismos, aceptando lo que era inaceptable, extensión y reprogramación de plazos por fuera de los plazos de la ley, y un larguísimo etcétera, reinterpretando la ley. Con lo cual, ¿hay alguna posibilidad de que el juez concursal pueda modalizar el proceso concursal cuando se trata de un consumidor sobreendeudado, una persona humana? Yo creo que sí. Y no solo puede, sino que debe. Lo hizo en su momento la justicia de Mendoza con el APE para el consumidor, que terminó derivando en la modificación legislativa del Código Procesal con un APE propio. Y en ese caso, entiendo razonable aplicar los mecanismos de mediación y conciliación dentro del procedimiento concursal. 274 de la ley, director del proceso, el supletorio 36 de nuestro Código Procesal local, que permite instancias de conciliación en audiencias judiciales. ¿Y qué debería hacer ahí? Una vez que está el 36, porque hasta que no hay 36 no sabemos quiénes son acreedores,
postulo, dentro del periodo de exclusividad, una suspensión de los plazos por un lapso muy corto, instando una negociación que no sea la típica, porque todos los que alguna vez hicimos concurso del consumidor, es muy difícil negociar desde el consumidor y de su abogado. Lo que nosotros denominamos para el concurso mínimo un facilitador, que podría ser un mediador, lo que pasa que los mediadores, por lo menos en el ámbito de la capital federal, no tienen capacitación en negociación concursal. Podría ser un abogado, de los abogados que hay muchos, ¿no? Como postulaba Darío recién, designado por el juez para instar en un lapso limitado, 30 días, una negociación obligatoria, o los propios síndicos del concurso, articulando como facilitadores de esa negociación, que va a tener que tratar de construir una solución consensuada, y este fue el origen de nuestro concurso mínimo, que seguramente después Daniel lo contará cuando hagamos las ponencias, y creo que acá debe haber un eje básico que es todo lo que ese facilitador, cuando no se llega a una solución consensuada, informe como conductas excesivamente rígidas, casi hostiles de parte de los acreedores, permitiría al juez la aplicación de un crackdown power distinto, que es la del abuso de derecho, es decir, la posibilidad de homologar esa propuesta, aun cuando la propuesta no tuviera instancia de mayorías alcanzadas, cuando ese facilitador informe que esto se debió a la conducta intransigente de los acreedores que no aceptaron ninguna de las alternativas posibles propuestas que ese facilitador ayudó a construir. Así que este es un poco el eje de mi propuesta, que creo que era complementaria con las otras, así que gracias por el tiempo. Bien, muy bien, Marcelo. Alicia, te escuchamos. Bueno, siguiendo con la temática del concurso del consumidor, mi ponencia plantea cuestiones que son, presupuestos básicos. Número 1, el consumidor no es un pequeño comerciante. No tiene una actividad empresarial de ninguna manera, por lo tanto, Florencia Corrado, su preocupación es que a lo mejor se cuele un pequeño comerciante en los beneficios de un concurso al consumidor. En el planteo que yo hago, no. Exclusivamente este proceso está guiado por el consumidor. Es un proceso judicial y está por afuera de la ley de concursos. O sea, de ninguna manera una petición del consumidor habilitaría a la apertura de un concurso preventivo y una eventual quiebra. ¿Por qué planteo que sea reorganizativo y no liquidativo? Planteo que sea reorganizativo porque considero que el consumidor, cuando estamos hablando del consumidor, estamos pensando en una persona que tiene gastos, deudas originadas en el consumo y que seguramente tiene ingresos regulares, ya sea provenientes de sus haberes, ya sea provenientes de una jubilación, ya sea provenientes de otro tipo de ingresos regulares. Por lo tanto, este consumidor tiene deudas originadas en el consumo, pero tiene con qué pagar esas deudas originadas en el consumo. Lo que pasa es que en la provincia de Santa Fe era muy común, desde el año 2000, la quiebra de los policías y de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque ellos habilitaban de manera voluntaria el descuento por un descuento de haberes, y ese descuento de haberes no tenía el límite del 20%. Entonces resulta que prácticamente todos los ingresos, no le quedaba ningún ingreso para satisfacer sus necesidades. Entonces, mi propuesta se basa en que sea fuera de la ley de concursos, que sea exclusivamente para el consumidor, que sea un proceso reorganizativo y no liquidativo, y que lo primero que se tiene que determinar es cuál es la porción disponible de los ingresos regulares con la que cuenta el deudor. Y este procedimiento es un procedimiento sencillo que se instrumenta de la siguiente manera. Una presentación instrumentada en un formulario. Apertura de un proceso a simple petición. Suspensión de todas las ejecuciones existentes al momento de la presentación. Suspensión de intereses. Designación de un síndico. Un proceso de verificación y la determinación de un plan de pagos a partir de la determinación de la porción disponible.
El acuerdo al que se llegue obviamente necesita una homologación judicial y después se podría arbitrar el pago a través de un débito automático que ordenaría el juez. Las costas del proceso deberían ser soportadas por los acreedores, o sea, el porcentaje razonable que me parece sería de un 10% del monto involucrado. Y ese 10%, ¿cómo cobraría ese síndico designado? La primer cuota que tiene que pagar el deudor estaría asignada al pago de los honorarios del síndico. Y una vez que se concluya el pago de los honorarios del síndico, recién en ese momento los acreedores empiezan a cobrar. Yo creo que esto es un proceso sencillo, no costoso, ágil y efectivo, que permite al deudor consumidor revertir la situación de insolvencia en la medida, cada uno de los consumidores, en la medida de que dispone su porción disponible. De esa manera atiende sus necesidades básicas y la porción disponible. ¿Cuánto tardarán en pagar el deudor a sus acreedores? Depende del monto de las deudas y de la porción disponible que disponga para el pago de esas deudas. Gracias. Gracias, Alicia. Bien. Mario, si te parece, abrimos la lista de oradores. Perfecto, hasta ahora no tengo inscrito. Osvaldo Col levantó la mano. Sí. Exacto. Florencia Corrado mandó por el chat. Ricardo Ruiz, Javier Lorente. Pero dice Javier Lorente para... no, que quiere hablar sobre la ponencia de Marcelo Barreiro y la de Alicia Pérez. A ver. Entonces, quedarían en ese orden. Ricardo Ruiz, Florencia Corrado y Javier Lorente. Bien, y Osvaldo Col. Perdón. Y Osvaldo Col. Bien. Osvaldo Col. Muy bien. Ricardo Ruiz. Bueno, sí, acá estoy. Bueno, particularmente me voy a referir a la ponencia de Marcelo, que la estuve leyendo, y la verdad que me parece una idea muy interesante. El tema, y que obviamente viene, le pone, digamos, de alguna manera, sigue con el criterio de lo que ya venimos viviendo hace ya bastantes años. Yo lo que pregunto, o mi inquietud que se plantea en este caso, es la siguiente. Aun cuando el juez de alguna manera arbitre alguna simplificación en el proceso, estamos obligando al consumidor sobreendeudado a meterse en un proceso concursal con toda la burocratización procesal y costos judiciales que ello implica. Cuando tenemos digamos, una directiva que incluso una obligación de parte del Estado argentino asumida en virtud de la firma de ciertos y determinados tratados internacionales y por ejemplo, de la adhesión precisamente a las 100 reglas de Brasilia. Menciono esto ¿por qué? Porque en virtud de la adhesión a esta norma supralegal, el Estado se comprometió, y lo voy a leer para ser lo más preciso posible, a garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación alguna directa o indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos que les son inherentes
ante los sistemas judiciales. Y por otro lado, tenemos ya una normativa expresa, dictada por el Estado argentino, donde reconoce que los consumidores sobreendeudados son personas en situación de vulnerabilidad. Por ende, y como pregunta, ¿cómo garantizamos entonces el debido acceso a la justicia de estas personas en situación de vulnerabilidad? Repito, cuando para solucionar esta problemática y este conflicto que lo aqueja, lo hacemos introducir en un proceso concursal que está previsto para tratar y abordar la insolvencia de la empresa y que le hace insumir costos judiciales y fundamentalmente lo hace introducir en un proceso con una alta burocratización procesal. ¿Cómo compatibilizamos esas ideas? Bien. Quedó clara la inquietud. Florencia Corrado. Hola, sí, para el doctor Barreiro, dos cuestiones. Primero dijo, los jueces como director del proceso podrían realizar un montón de modificaciones como hicieron ahora en la pandemia, pero yo creo que solo sobre cuestiones procesales y no cuestiones sustanciales. Eso sin modificación legislativa no se podría. Y después, que luego del 36 designaría un facilitador, un mediador o un síndico para acercar a las partes. Lo único que quería recordar es que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene un tribunal arbitral, y si leo el objeto del tribunal, dice, tiene por objeto la resolución definitiva de toda controversia de carácter patrimonial de origen nacional o internacional que le sea sometida a su consideración. Es decir, que estos mediadores o facilitadores deberían ser contadores. Solo eso. Bien. Javier Lorente. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tratando de no decir nada que nos robe letra de lo que tenemos que después defender Marcelo y Daniel, porque tiene mucho que ver con el siguiente bloque. Quiero hacer algunos aportes respecto de la ponencia de Marcelo y la de Alicia, ¿sí? Respecto de la de Marcelo, yo soy un firme convencido de la utilidad y la necesariedad de la utilización de métodos alternativos de resolución de disputas en los procesos concursales. Es en algo en lo que creo que el primer trabajo que se vio sobre esto fue uno de Daniel, prehistórico. Daniel lo debe haber escrito cuando estaba en el jardín de infantes, pero en mi caso, casi espasmódicamente, cada 10 años vuelvo a la carga con este tema. En el 2000 escribí algo, en el 2010, en el libro de homenaje a Pancho Jungenbach, que organizó el Tortuga, como prólogo a un artículo escrito por una jueza norteamericana que ella misma propiciaba la mediación concursal. Es decir que estoy completamente de acuerdo con la ponencia de Marcelo y agrego, a título casi de marketing, que durante la pandemia, entre los muchos proyectos de reforma concursal, hubo uno que pasó por debajo del radar porque fue elaborado directamente por el Ministerio de Justicia y hasta donde yo sé no alcanzó a tener estado parlamentario porque el Ministerio de Justicia no lo elevó al Congreso, donde el propio Ministerio de Justicia creaba la figura de la conciliación concursal. Llamé y me interioricé por qué le daban el nombre de conciliación, y hay una cuestión técnica respecto de que no podían ser llamados mediadores, como por ejemplo los denomina la reciente reforma brasileña, y lo hacían en el marco del APE, no en el marco del concurso preventivo. Y muy inteligentemente ese proyecto, que deberíamos rescatarlo para analizarlo, utilizaba como incentivo para que los acreedores participaran de este procedimiento de APE con un conciliador, que si acaso el procedimiento fracasaba y el deudor iba a un procedimiento concursal normal y recibían menos
de lo que resultaba de la propuesta del APE, tenían que pagar las costas del procedimiento anterior. Eso en cuanto a la ponencia de Marcelo. Rápidamente, respecto de la ponencia de Alicia, comparto gran parte de lo que procedimentalmente sugiere, pero hay dos aspectos conceptuales con los que no estoy de acuerdo. Uno, que Alicia lo propone por fuera de la ley de concursos y por dentro del régimen del consumidor. Esto es el modelo francés que ha fracasado. El modelo más exitoso de tratamiento de la insolvencia del consumidor es el norteamericano, donde en un mal año, como fue en el año 2019, procesa un poquito más de 500.000 procesos concursales de consumidores. En un año normal, casi 800.000 procesos concursales de consumidores, y los procesa dentro de la ley de concursos y quiebras. Y la otra cosa que tampoco estoy de acuerdo es trazar esa frontera infranqueable entre consumidor y pequeño comerciante. Especialmente después del 2015, donde la figura del comerciante se ha desvanecido y lo único que queda es la persona que debe llevar una contabilidad regular en los términos del artículo 320. Y doy el siguiente ejemplo. ¿Por qué darle esta ventaja a un consumidor y no dársela a un taxista que teóricamente es un comerciante porque debería llevar una contabilidad regular y no puede pagar regularmente sus obligaciones simplemente porque ahora tiene que competir con Uber, con Cabify y con otras formas de competencia de transporte que no existían hace unos años? Es decir, que me parece que hay una zona gris entre puro consumidor y un comerciante grande, pero no me quiero meter más porque esto es más materia de lo que vamos a defender Daniel y Marcelo en el grupo, en el apartado siguiente. Gracias. Gracias, Javier. Bien, vamos a escuchar a Osvaldo Coll. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, yo soy de Mendoza. Acá en Mendoza la provincia hizo una reforma al Código Procesal Civil y tomando un modelo que los jueces habían armado inicialmente de APE, incorporaron un capítulo en el nuevo Código Procesal Civil que se llama justamente un proceso universal para persona humana que no desarrolla actividad económica organizada. En definitiva, es el concurso de los consumidores. Esto está funcionando. En la tarde tengo una ponencia tratando de defender la constitucionalidad de esto, porque también ha habido opiniones en contra, incluso fallos provinciales que han hablado de la inconstitucionalidad. Pero bueno, quería rescatar algunos de estos temas muy interesantes y creo que algunas cosas me adelanto en la ponencia de Javier y Marcelo Barreiro. Primero, tiene libertad de formas. Como toma un poco del APE, el consumidor se le simplifica el modo de plantearlo. Segundo, si los acreedores no quieren participar porque le quieren hacer un boicot, el que no participa le es oponible igual. O sea, hay una fuerte sanción a la rebeldía. Por lo tanto, está obligado el acreedor a participar. Si se niegan a dar una conformidad irrazonable, el juez puede oponerle un plan de saneamiento, en cuyo caso toman una parte del salario y lo utilizaría como modo de pagar la deuda. Hay una audiencia conciliatoria que tiene las mayorías del 46, pero si no las cumple, el acuerdo es oponible a los que le den la conformidad. O sea que permite acuerdos parciales. Y si bien hay una mediación, esta la puede oponer el juez teniendo en cuenta la oponibilidad o la resistencia que puedan hacer los acreedores. Después de 2 años de funcionamiento, con uno de los jueces del juzgado concursal,
hicimos el comentario, la provincia lanzó un código, al Código Procesal hizo un compendio comentado, justamente para los abogados locales, y con uno de los jueces concursales hicimos el comentario de este capítulo. Si el abogado quiere que el concurso funcione, el concurso funciona. Busca las mayorías, generalmente para un grupo importante se logra. Si el abogado lo único que quiere es presentarlo y lograr que se le suspendan los embargos de sueldo, que es el primer efecto que tiene, porque como decía la doctora Pereira, este era el problema. Se presentaba el empleado público que tenía un bono donde no cobraba nada, porque todos los débitos ya se los había llevado el endeudamiento que tenía. El concurso no funciona. Ocurrieron 3 minutos. Perdón, bien. Bueno, quería expresar un poco esto porque, digamos, en Mendoza, constitucional o no, existe este proceso y ya tiene un tiempo de funcionamiento. Y diría, en mi humilde opinión, que es más exitoso que disfavorable. Bueno, gracias. Gracias. Bien, vamos a escuchar entonces el derecho a réplica de Marcelo Barreiro y de Alicia Pereira. Si le parece, en el orden que pusieron. Tengo que poner el audio, ahora estaba hablando solo. Bueno, tratando de hacerlo lo más rápido posible. Para Ricardo, ¿cómo compatibiliza el bloque constitucional, las mandas aceptadas por la Argentina y qué sé yo, con la legislación que tenemos? Es imposible, aunque Nike dice que imposible es nothing. Por esa razón, mi ponencia va en sintonía de, es el juez, que es parte del Estado argentino, quien debe intentar compatibilizar ese bloque constitucional, el principio pro homine, las reglas de Brasil y demás, en el caso concreto porque el Estado argentino, a través de quien corresponde, que es el Poder Legislativo, no lo hizo. Y por eso nos la pasamos todos los congresos con un bloque enorme de derechos del consumidor y concursos que al final del camino no termina siendo aceptado. Porque la otra solución es que el deudor busca su quiebra, como forma de al año rehabilitarse y dejar los saldos insolutos impagos, que es lo que ha pasado históricamente desde la 24.522 con todos estos procesos en las provincias. Para Flor Corrado, yo no creo que el 274, que las facultades del juez, lo dije, el 274 es el 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial. El juez puede reinterpretar incluso normas sustanciales. Hoy sabemos que el juez, aplicando todo ese bloque constitucional, puede ir incluso del texto expreso de la ley cuando en el diálogo de fuentes para la solución concreta haya otra que tutela mejor los derechos, incluso con interpretación de principios de principios, no de normas. Así que creo que no es así. Lo segundo, sabiendo que la doctora Corrado iba a estar, yo puse a los síndicos, al síndico existente, para no ir al tribunal, como la opción más asequible para el juez para designar ese facilitador, con lo cual está la defensa corporativa de la sindicatura y de sus honorarios está hecho ahí, más allá de que podría ser, como digo yo, un mediador, aunque en Argentina la mediación no está capacitada en la cuestión de la insolvencia, o podría ser un abogado de los tantos que hay que sí tiene expertise. Sobre lo de Javier, nada que decir, porque yo también en ese libro de Pancho escribimos y hace muchos años, pero bueno, estamos en sintonía con la necesidad de regular mecanismos alternativos en la insolvencia. Y para el doctor Kohl, mencioné el AP como una de las opciones de jueces haciendo algo, porque mucho antes de hacer el código hubo jueces que decían esto hay que solucionarlo, e hicieron lo que yo digo en esta ponencia, solo en la jurisdicción de Mendoza. Lo que sí ha sido bastante exitoso por los comentarios de los colegas, como el doctor Kohl y otros que recibimos habitualmente, tiene una pequeña cosita que a su eficacia hay una pequeña mota de polvo, que obviamente en la Argentina esa mota de polvo con lo que vivimos es casi nada, pero que para mí es claramente inconstitucional porque la ley tiene en el artículo 72, en la Constitución, digo, la manda de que la ley de bancarrotas es federal, con lo cual, salvo esa pequeña mota de polvo, que en lo que pasa en la Argentina es casi nada, digo que ha funcionado bastante bien y sería una de las sintonías para resolver la cuestión. Gracias. Bien, gracias Marcelo. Alicia Pereira. Bueno, un comentario en general para todos y en especial para Javier, que no le gustó la diferencia tajante entre el consumidor y el pequeño comerciante, y voy a cambiar el enfoque. Voy a ponerme a analizar, porque es verdad que la pandemia ha traído
pequeños comerciantes como el taxista que mencionó. Así que, Javier, gracias por la reflexión. Voy a cambiar el enfoque porque a lo mejor esta diferencia tajante que yo en algún momento creía apropiada, tal vez en este momento no sea apropiada. Y en general, ¿por qué, para los comentarios que me han hecho en general, por qué pienso que no puede estar dentro de la ley de concursos y quiebras? Y se los voy a contestar con un ejemplo. Año 2019, un policía se presenta en concurso preventivo porque tiene todo su sueldo afectado al descuento voluntario de haberes. Pidió su abogado, pide el concurso y su abogado pidió limpieza de sueldos. Se produce la limpieza de sueldos y el deudor comienza a pagarle una porción de su sueldo limpio, le tiene que pagar una cuota mensual a su abogado. Cuando se presenta, se abre el periodo de verificación de crédito, no se presenta ningún acreedor. Mientras tanto, este señor tenía un auto. Mientras tanto, el acreedor prendario inicia un secuestro prendario. Cuando la sindicatura, a quien yo represento, le pide al juez que se clausure el procedimiento por falta de acreedores, el deudor, ¿qué es lo que dice? No, porque dentro del periodo de 2 años puede ser que aparezca un acreedor. Pasado el periodo de 2 años no apareció ningún acreedor, el acreedor prendario le secuestró el vehículo y se lo está por subastar. El deudor debía 111.000 pesos al acreedor prendario. Hoy se le han regulado los honorarios, que son 2 sueldos de secretario. En este momento debe 1.000.000 de pesos. Entre los honorarios que le debe a la sindicatura, los honorarios que le debe a su abogado y lo que le debe al acreedor prendario. Esos son los efectos disvaliosos que yo veo dentro del proceso concursal de la 24522 para el concurso del consumidor. El costo es excesivo y el procedimiento es inapropiado. Gracias. Gracias, Alicia. Bien, damos entonces por concluido el eje número 1 de esta comisión número 2. La verdad que muy rico el debate y también el escuchar a los expositores y luego en el derecho a réplica. Bien, este segundo eje se denomina distintas herramientas para el concurso conservatorio. Nos encontramos con 4 trabajos cuyos coautores son Marcelo Barreiro, Javier Lorente y Daniel Truffat. Bien, por una moción de orden, les quiero preguntar, son 4 trabajos, tendrían 5 minutos cada uno, es decir que tienen 20 minutos, ¿va a haber un solo expositor o van a ir rotando? Eso quería saber. Perdón, le hemos informado al doctor a Ruiz el día de ayer o anteayer cuál es el orden de exposición. Empiezo yo, después Truffat, después Lorente y Truffat con las últimas 2. Está todo claramente delimitado. Está todo delimitado. Bueno, voy a leer entonces los títulos de las 4 ponencias, si les parece, y así pueden iniciar la exposición. Igualmente, María Eugenia, te hago una aclaración. El doctor Truffat me acaba de informar que él va a defender las ponencias de él inmediatamente después de la de Marcelo, y yo cierro, ¿sí? Perfecto, perfecto. Están organizados. Bien. El primer título, entonces. Voy a leer las ponencias, los 4 títulos. La necesidad de regular procedimientos diversos según la magnitud del sujeto insolvente. Otra vez, del traje de confección al de medida. La trabajosa regulación del concurso mínimo, vista su confusión con el concurso del consumidor y la necesidad de separar caminos. La tercera ponencia. La determinación de activos y pasivos en caso de pequeños concursos o concursos mínimos. Y la 4ª y última ponencia que han realizado los coautores, parámetros esenciales para los eventuales concursos plurales propuestos por los suscriptores. Muy bien.
Marcelo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, una aclaración. Hemos sido objeto, cuando se estaba preparando este panel, esta comisión 2, por la doctora Basualdo y el doctor Graciable, hemos sido objeto de una imputación respecto de que en realidad estas 4 ponencias constituían una única ponencia que nos permitía hablar más tiempo y hablar a todos. Esto no es así, no lo hemos hecho nunca ni lo volveremos a hacer, así que quiero dejar en claro que eso solamente corre por cuenta de quien lo dijo. Dicho esto, empezando, la cuestión es del traje de confección al traje de medida. Nosotros hace muchísimo tiempo, en el Congreso del 2006, establecimos como idea, en un trabajo conjunto, que el derecho concursal había mutado muchísimo y que aquel éxito de la ley 19.551 de un único proceso para todos los deudores, que en la reforma del 83 incluyó a los no comerciantes, derogando el concurso civil, es decir, todo el mundo tenía derecho a un único proceso que era el mismo, que había sido, como dijo Kemmelmacher, un blasón en aquel momento, era hoy un baldón o algo que en aquel 2006 no podía ser aceptado y que debía referirse o remitirse a la segmentación de los procesos concursales para poder dar soluciones más razonables. Y esto tiene que ver con que el derecho concursal está mutando desde hace muchísimo tiempo y las crisis sistémicas de los últimos 20, 25 años lo han obligado a mutar permanentemente, tratando de alcanzar una eficacia o una efectividad que todavía no tiene. Y en esa crisis, la eficiencia es una de las búsquedas y la otra es la tempestividad, o sea, la necesidad de llegar a tiempo y más rápidamente o más anticipadamente al problema de la insolvencia para poder resolverla de mejor modo. ¿Qué nos pasa con la ley argentina? La 24.522, que fue una ley señera y que fue una ley muy moderna y que incorporó muchísimos de los institutos del derecho anglosajón que no eran tradicionales en la Argentina en el año 95, ha quedado cristalizada, ha quedado antigua, no está ayornada, y ha sido ajustada en su aplicación por la interpretación. De lo que venimos hablando es eso, o sea, buena parte de la agenda concursal del siglo XXI está trabajada en la doctrina argentina desde hace muchos años. Lo que no tiene es recepción legislativa, con lo cual, con el empuje de la doctrina académica, los tribunales en muchos de los casos van haciendo una reinterpretación de las mismas normas con una aplicación diversa por el hecho sencillo de que la ley no se modifica. Tenemos claro que entendemos que hoy el proceso único es un obstáculo, es un lastre para una buena eficiencia del sistema concursal. Y también tenemos claro que el Código Civil y Comercial, como dije en la ponencia anterior, pasó de la deducción a la inducción, o sea, cada vez vamos más, en el caso individual y también en el colectivo, a una solución ajustada al caso, a una solución a medida, aplicando este necesario diálogo de fuentes que nos plantea. Por lo tanto, como consecuencia de eso, entendemos que hoy no puede haber un único proceso, sino que hay que segmentar por razones de magnitud y también por otras. Yo vengo sosteniendo hace rato las cuestiones temáticas a la usanza de la ley de bancarrotas norteamericana, que postula procedimientos específicos para determinados rubros de actividad como los farmers, o sea, los granjeros, o los trenes. Y dentro de eso, y como conclusión de la ponencia, para no usar más tiempo, entendemos que deben regularse en la ley, postulamos en la ponencia y los invitamos a leerla para ver distintos, podrían ser otros también, pero distintos tipos de proceso, teniendo en cuenta un proceso estándar y procesos que van por encima y por debajo de este, con distintos rangos de etapas procesales, de tiempos y demás, conforme la magnitud del sujeto. Fijando además la ley, pautas genéricas flexibles para que el juez pueda encuadrar la situación de insolvencia que se le plantea en alguno de los procesos que la ley le reporta. Incluso teniendo la posibilidad flexible de aplicar otro de los procesos, aun cuando la situación que se le presenta iría para uno, entendiendo que ese otro proceso aplica mejor a la situación de insolvencia que se le plantea y que es una mejor posibilidad de solución en búsqueda del interés concursal y eventualmente de la conservación de la empresa si lo que se concursa es una empresa. También incluso aplicando flexiblemente mecanismos o pautas de otro de los procesos en uno que ha sido elegido cuando para determinada etapa procesal ese mecanismo parece que reporta mejor. Con lo cual creemos entonces que hoy, como en el año 2005-2006, cuando empezamos con este trabajo de la segmentación, y además esto no solamente ha sido agenda concursal de la Argentina, sino ha sido agenda concursal en el mundo, y ha terminado teniendo en muchos otros países, Colombia con las reformas últimas lo ratifica,
de consagración legislativa que en la Argentina, a pesar de que trabajamos doctrinariamente, quizás anticipadamente a otros lares, no ha sido así. Con lo cual estamos hoy mucho más convencidos todavía que en el 2006 que es necesario soluciones a medidas en la concursalidad y para ello hay que segmentar los tipos de proceso a aplicar en sede judicial. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. María Eugenia me parece que se conectó, así que continúa. Trufat viene ahora. Sí, gracias. Quiero hacer una acotación a la que sinceramente hizo Marcelo. Por supuesto que esto no es una única ponencia que dividimos en 4 para tener más tiempo. Nadie nos vio, no pueden probarlo, así que lo siento mucho. No fuimos, ¿no, Marcelo? No fuimos nosotros. Yo, en vez de detenerme en las ponencias, en las 2 ponencias que me tocan a mí, que en el fondo repiten conceptos ya expresados en las exposiciones previas, en el sentido de que hay que mirar distinto a los consumidores en el sentido de atender a la filosofía del derecho consumeril, más allá de que las normas procesales, como bien dice Javier, en el fondo sean análogas, que tenemos que simplificar el sistema, que podemos recurrir a fórmulas alternativas, que podemos, gracias Javi por el recuerdo de la mediación, recurrir a los mediadores. Cuando con Norberto Regueira escribimos aquel artículo sobre la mediación y concursos, un juez de la Nación se cruzó conmigo y me dijo: ¿pero qué te pasa, pibe? Cuando alguien pide la quiebra, no quiere encontrarse a la doctora Álvarez y a la doctora Hayton del otro lado. Quiere que el deudor le pague o se concurse. Es decir, pues en esa época las doctoras Álvarez y Hayton eran las grandes promotoras de la mediación. Esto que parecía una locura, casi payasesco, hoy está asumido. Es decir, en todo esto me parece, y esto es por ahí lo más importante de la reflexión que generan nuestras ponencias sobre el punto, se suscita lo que se llama el fenómeno de la mona que lava la papa. Como ustedes saben, la sociología ha estudiado el caso de algunos simios de islas de Micronesia, donde un día una hembra agarró un tubérculo que comían ellos, todo lleno de tierra, y lo lavó. Y rápidamente, en toda la manada de simios, empezaron a imitar la conducta, hasta que se llega al mono número 100, y en ese momento se produce un cambio de hábito. Todos empiezan a lavar la papa. Pero lo increíble de la historia es que en otras islas, en la que no es posible conectarse si no es por barco o por el aire, ambas hipótesis imposibles para los simios, los mismos simios empiezan a hacer esa conducta. Esto es, existe un fenómeno, obviamente, en que algo que resulta negado e incipiente a nuestra conciencia en un momento dado se vuelve un lugar común. Esto es un poco lo que tratamos de transmitir con Marcelo y con Javier. Hace 16, 17 años se nos ocurrió algo que pareció original, y lo escribimos y lo marcamos, y a las 2 semanas el maestro Alegría estaba publicando un trabajo en la misma línea, es decir, hay que mirar a este pequeño deudor, que hoy en día se nos ha vuelto sutil el argumento. En esta misma charla Javier dejó muy en claro que hay pequeños deudores y pequeños deudores antes de llegar al consumidor. Y Ricardo marcó que dentro de los consumidores tenemos el consumidor vulnerable y el hipervulnerable. Es decir, las sutilezas se nos van extendiendo enormemente, y parecería que la nómina de soluciones, que son las que están propuestas en nuestras ponencias, se parecen mucho al sistema tan simpático pero inconstitucional de Mendoza que nos contó el doctor Kohl. O sea, en el fondo, en nuestras ponencias no agregan demasiado a lo que ya se ha dicho en la parte anterior de esta exposición, porque lo que sostenemos, como bien dijo Marcelo, es que tiene que haber regímenes a medida y no de confección, que los jueces tienen que poder pretender establecer megaconcursos donde, por ejemplo, haya procedimientos informativos calificados, por lo más importante para los acreedores y para el propio tribunal es la información, y
procedimientos hartos simplificados, donde además se apoye mucho el tema en la mediación, en la negociación y en la posibilidad de imposición de soluciones. Hoy casi me parece una comunis opinion. Yo no quiero que ninguno de ustedes se sienta un simio. Marcelo, Javier y yo nos sentimos tres grandes monos hace 17 años porque veníamos con esta idea, pero la verdad estamos ante el fenómeno de la mona que lava la papa. Hoy hay un enorme consenso, emerge de este Congreso sobre el tratamiento del tema. El único problema, como bien dijo el doctor Barreiro, es que el que no nos hace caso es el legislador. Javito, todo tuyo. Gracias, Dani. Insisto con lo que dijo Marcelo y con lo que dijo Daniel, es una casualidad que la ponencia que yo voy a defender esté completamente sostenida o respaldada por todo lo que ha venido, lo que dijo primero Marcelo y lo que dijo Daniel, es absolutamente una casualidad. Claramente tienen razón todos los que se quejan, como nos venimos quejando con Marcelo y con Daniel hace muchos años, respecto de que los institutos concursales que hoy existen en la Argentina son ineficientes y caros para los consumidores y para los pequeños o muy pequeños comerciantes. Además de desoír el sentido común y de desoír la práctica, nuestro legislador está en este momento ignorando guías legislativas provenientes del Banco Mundial, de un Citral. Es decir, que hoy, increíblemente, hemos dejado pasar la oportunidad que tuvo el año pasado y lo que va de este año, de la visibilidad de la necesidad de la reforma del derecho concursal. En general, la reforma del derecho concursal es algo que nos excita a los que nos dedicamos a esto. Y el resto del mundo le importa un corno lo que pasa en el derecho concursal. Pero el año pasado, la enorme crisis y la potencialidad de pérdida de al menos un tercio de las pymes, de las MIPYMES en Argentina, hizo que este problema fuera visible y el legislador notablemente miró hacia otro lado. Concretamente, esta última ponencia tiene que ver exclusivamente con el régimen de reconocimiento de activos y pasivos para estos concursos pequeños o concursos de consumidores. Y sin ningún tipo de genialidad, desde entonces venimos sosteniendo con Marcelo y con Daniel que el régimen de reconocimiento de activos y de pasivos en estos procedimientos debería ser formulario. Es decir, es lo que desde hace tiempo existe en el sistema concursal norteamericano, es lo que ahora le está bajando las directivas europeas a los distintos países. De hecho, es lo que se está discutiendo en España y lo que se está discutiendo en Italia, para aquellos deudores de muy poca monta, sean o no consumidores, o sean MIPYMES, es decir, micro y pequeñas empresas. Lo de las medianas empresas está por discutirse. El reconocimiento de deudas y de activos debería hacerse mediante formularios. En Estados Unidos existe un funcionario dependiente del Departamento de Justicia que asiste a los deudores, consumidores o también a los taxistas. El ejemplo de los taxistas no es una ocurrencia mía, sino es lo que en Estados Unidos se denomina Uber bankruptcies, es decir, ha habido una enorme cantidad de quiebra de taxistas producto de la competencia con Uber. Bueno, este funcionario que se denomina pro se, que como las películas norteamericanas nos demuestran, es cuando el deudor, cuando el actor o el acusado se defiende a sí mismo. Bueno, hay alguien que asiste al deudor para
llenar estos formularios para denunciar sus activos y sus pasivos. Esto también podría ser en la Argentina aportado por una asesoría brindada por los consejos profesionales y por los colegios de abogados. También este tipo de presentación formularia, que creo que en otra comisión va a defender Fabiana Pérez, también debería ser cambiar el rol del síndico. El síndico tendría que dejar de tener el ropaje de auditor, sino que tendría que pasar a tener un ropaje más de asesor del deudor. ¿Para qué? Para el supuesto que el deudor no haya hecho bien los deberes en su presentación formularia inicial, el síndico colabore con él para que en una segunda presentación, una vez que el síndico tuvo mejor conocimiento de la composición de los activos y de los pasivos, colabore con el deudor para que mejore su denuncia de activos y pasivos. Cuando me refiero a activos, me refiero no solamente a los actuales, sino también a los activos que salieron del patrimonio del deudor en un periodo inmediato anterior, que en nuestro caso debería ser de 2 años. Y cierro con esto. En materia de denuncia de pasivos, el castigo debería estar relacionado con la exoneración o no de pasivos en caso de homologación de un acuerdo o en caso de liquidación. Todo lo que el derecho anglosajón denomina discharge, los colombianos y los chilenos, castellanizándolo, lo denominan descargue de deuda, los españoles denominan exoneración de deuda. Bueno, todo esto tiene que ver y solamente deberíamos beneficiar a aquel deudor que de buena fe hizo una adecuada denuncia de sus pasivos y, por supuesto, solo exonerar aquellos pasivos que fueron adecuadamente denunciados, sea en el modo formulario inicial o luego de la colaboración del síndico. Esto es el procedimiento simplificado de denuncia y de composición de activos y pasivos que proponemos con Marcelo y con Daniel. Gracias. Bien. Entonces, vamos a anotar a los oradores. Hasta ahora está inscrita Sandra. Bien. Pablo González Mazanes. Sí, buen día. Sí, también ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, está anotado. ¿Y quién más está anotado? Sandra, se identifica como Sandra. Sandra. Sí. Walter Tom. Walter No, Tom. Sandra. Walter Tom es Sandra. Ah. Quiere estar de incógnito, Walter. El tratamiento se autopercibe. El tratamiento de hormonas ha dado resultados extraños en el caso del doctor Tom. Ah, bien. Y anótame a mí, María Eugenia. Sí. ¿Aferencia? Y Martín Stolkina. Bien, entonces vamos a... Walter Tom estaba primero. Walter Tom. Pablo González Mazanes. Florencia Corrado. ¿Quién más? Mario. Ricardo Ruiz. Y Martín Stolkina. Y Stolkina. Sí. Y Stolkina. ¿Alguien más? Bueno, iniciamos entonces con Walter Tom. Buenos días. Lamentablemente no conseguí el documento genérico todavía. Ya voy a corregir el nombre porque apareció la mi secretaria. Bueno, muy buena como siempre las ponencias que engalanan este congreso, excelentes.
Yo creo que ya es indiscutible este tema de que hay que sencillar el procedimiento concursal. No podemos tener un procedimiento concursal tan complicado a veces para cosas tan sencillas como el que tenemos. La aplicación de formulario, nosotros decíamos en la ponencia de nuestra de ayer, de que bastaba a lo mejor con la sola presentación del deudor, diciendo cuáles son sus deudores, y que el síndico en una tarea sencilla verificara si era así o no era así, para evitar todo el costoso proceso de verificación. Y si no, dejar al que no denunció afuera. Pero algo hay que buscar para sencillar, para cambiar estos procedimientos complicados, para tener distintos tipos de concurso en los distintos tipos de, situaciones fácticas que se dan. Las pymes, el pequeño consumidor, no pueden verse sometidos a esto. Yo sé que en Mendoza tuvimos la suerte de que un juez nuestro empezó a cambiar esto y empezó a buscar una solución más sencilla. Pero claro, esto debe extenderse a todo el país, debe extenderse legislativamente. Tenemos que hacer distintos procedimientos concursales. Esto ya se viene peleando desde muchos congresos y hay que llegar en un momento a hacerlo. Y más que nada, sencillarlo para agilizar el tiempo. Nada más, gracias. Gracias. Pablo González Mazane. Buen día. Sí, bueno, en general, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que han expueto. Me alegra que algún aporte que se haya hecho desde los juzgados de Mendoza haya llegado a sus manos, al menos para criticarlos, pero es bueno que lleguen. Me alegra que la ley vaya poco a poco siendo valorada, más allá de la cuestión de la constitucionalidad, que lo va a defender el doctor Cole en la tarde. Al principio era absurda, después dijeron que era extravagante, ahora ya es simpática, con lo cual es un avance. Pero lo que yo quería simplemente mencionar es que en el procedimiento de Mendoza está, quizá de una manera más sencilla, más vernácula, pero está la cuestión de las presentaciones en formulario, la determinación del pasivo por la sola denuncia del deudor, el incentivo para una denuncia verídica, el pasivo, mediante la no oponibilidad del acuerdo si resultara homologado, la cuestión de la rebeldía ante la inasistencia total o incomparecencia total de los acreedores, la mediación, el acuerdo parcial, la imposición del plan de saneamiento en caso de que no hubiera acuerdo, con la contracara de la posibilidad de descargar pasivo. Entonces yo simplemente, más allá de las bondades o críticas que pueda tener esta ley, lo que yo quería es invitarlos a ver cuál es la experiencia que estamos teniendo acá en Mendoza en los casos concretos, porque me parece que ese es el verdadero aporte que puede tener el Código Mendocino. Por supuesto que tiene muchos defectos o cosas que pueden ser mejoradas, pero me parece que lo valioso es la experiencia en un lugar, en alguna provincia de la Argentina. Es bueno y está bien que veamos experiencias extranjeras, pero teniendo muchos casos concretos en una provincia, quizá es bueno analizarlos y verlos al menos para no repetir errores, ¿sí? Si alguna virtud tiene este procedimiento, tomarlo, pero por lo menos puede llegar a servir para que no sea repetido algún error que indudablemente pueda tener esta normativa. Nada más, muchas gracias. Gracias, Pablo. Florencia Corrado. Hola nuevamente. Bueno, respecto al doctor Lorente, mete en la misma bolsa lo que es el consumidor sobreendeudado del pequeño concurso y no me parece que sea así. Lo único que quería dejar en claro es que en el caso de que el deudor lleve documentación contable, sí o sí hay que designar a un síndico contador. Y respecto a que el discharge, bueno, que no se puede descargar todo, menos los honorarios del síndico por su carácter alimentario y porque es prededucible.
Respecto al doctor Barreiro, estoy de acuerdo que en función del sujeto debe haber un proceso acorde, ¿sí? Si es un pequeño consumidor, un pequeño concurso muy chiquitito, los plazos deberían ser mucho más breves y más simplificado el proceso. Y con respecto al doctor Truffat, insiste con el mediador en el concurso preventivo, y reitero lo que dije antes, hay contadores que son mediadores y trabajan en el tribunal arbitral del Consejo. Solo eso. Gracias. Bien, gracias, Florencia. Ricardo Ruiz. Bueno, muy bien. Por supuesto que adhiero y coincido con el criterio o la idea general de las 4 ponencias, de los 3 expositores conjuntos. Quizá podamos tener alguna diferencia, si podemos utilizar la jurisdicción administrativa o la jurisdicción judicial, pero en definitiva creo que todos coincidimos que tenemos una legislación concursal totalmente obsoleta, totalmente vetusta, que ya no brinda ningún tipo de solución a la problemática de la insolvencia en sus distintas vertientes o en sus distintas manifestaciones. Lamentablemente los argentinos, si hay algo que somos expertos es en buscarle problemas a las soluciones. El año pasado, en plena pandemia y en plena recesión económica, discutíamos un proyecto de modificación de la ley de concursos que iba en un sentido contrario a las modernas legislaciones del mundo. Y sin lugar a dudas, iba a ser una ley que nacía ya totalmente inaplicable, incómoda, que no favorecía para nada el tratamiento y el abordaje de la insolvencia. Y bueno, por suerte no llegó a obtener una sanción legislativa, y eso de alguna manera hizo que se consolidara la legislación que hoy tenemos. Yo creo de que el derecho concursal, tal como está planteado en nuestro país, ha perdido volumen, ha perdido entidad, ha perdido importancia. Y en gran medida, precisamente por esto, por la obsolescencia de nuestra legislación. Nadie puede decir hoy que Vicentín o Molinos Cañuelas sean las únicas grandes empresas que están en situación de insolvencia. Por supuesto que hay muchísimas más, pero hay muchas que ya han optado por no utilizar la herramienta concursal para solucionar, para recuperar sus pasivos o para tratar de superar la situación de insolvencia, porque evidentemente las disposiciones legales actuales no dan un adecuado marco de seguridad jurídica como para que estas grandes empresas puedan acudir para solucionar y superar sus problemas financieros y económicos. Ahora bien, coincidimos en todo esto, tenemos el diagnóstico y hasta casi con seguridad podemos tener un pronóstico certero. La pregunta es, y bueno, ¿qué se les ocurre hacer en el mientras tanto? Porque todo lo que ustedes plantean es de ley referenda, todo lo que ustedes plantean, si bien coincidimos, pero necesitamos una reformulación legal. Y en el interín, ¿qué hacemos? ¿Solamente nos conformamos con la retórica y el relato o buscamos soluciones alternativas con las pocas herramientas legales que podemos llegar a tener? Esto es una simple pregunta ya, hasta si se quiere, filosófica, que les formulo a los 3. Gracias, Ricardo. Martín Stolkisler. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, una línea de 3 poderosa la que expuso hoy, varios muy defensores como Barreiro y Truffat. Bueno, felicitarlos obviamente, la verdad la coordinación fue excelente y salió de casualidad.
es conocida la posición de todos, y me quiero referir un poquito al tema que habló Javier Lorente, en lo que hace a los formularios, que es algo que hace tiempo de bregando, o procesos simplificados más que formularios, recogidos mucho de todo lo que sabe de la ley norteamericana. Y yo un par de veces le comenté a él, y quiero también comentarlo, que eso implica un cambio cultural que yo no sé si nuestro sistema judicial o nuestro sistema procesal está preparado, porque es un cambio cultural. A ver, todo sistema judicial norteamericano se basa en la buena fe. Y si hay algo en lo cual los síndicos debemos desconfiar en un concurso o en una quiebra, es de la buena fe. Si bien el Código Civil y Comercial dice que la buena fe se presume, todos los que estamos en esto y tenemos algo de años en el ejercicio de la sindicatura, lo primero que dudamos es de la buena fe del deudor y de la buena fe de los acreedores. Con lo cual, yo creo que implica un cambio cultural, que para lograr ese cambio, más allá de la sanción que propone Javier, de no ser oponible a los que no han participado, yo creo que tendría que sondearse también algún tipo de sanción penal, como puede ser el perjurio, que es un delito al cual los litigantes y los profesionales le tienen mucho temor en Estados Unidos. Sin ese cambio cultural y sin ese cambio legal para que quienes acudan a este remedio hipersimplificado que es necesario, no creo que pueda tener buen resultado en la Argentina. Más allá de eso, también se me ocurre que, siguiendo la postura, más allá de, yo no me recostaría tanto en consejos profesionales para el caso del hiper pequeño. Estamos hablando del caso del taxista, como decía Javier, ni consejo profesional ni colegio de abogados. Creo que el Ministerio Público de la Defensa debería ser quien pueda encarar este proceso, porque estamos hablando de una persona hiper vulnerable, con un activo mínimo, un pasivo mínimo y una actividad mínima. Con lo cual debería de algún modo ser solventado por el Estado esa actuación profesional. Es eso solo. Igualmente felicito a los tres, como siempre. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, tienen el derecho a réplica los coautores. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Cortito y breve. Primero, obviamente seguimos haciendo mucho hincapié en el tema del concurso mínimo, el concurso del consumidor, del pequeñísimo y demás, pero digamos, las ponencias, si van en esa sintonía y cierran ahí, la ponencia inicial es del traje de confección al traje de medida, y en eso Tom lo remarcó, digamos. Lo que creemos es que todo el derecho concursal debe ser replanteado, y desde ese replanteo la segmentación de diversos tipos de procesos en razón de la magnitud del deudor e incluso de la materia o el rubro de su actividad es necesario, y obviamente esto, y respondiéndole a Ricardo Ruiz, es en un replanteo legislativo. Esto es de ley referenda, ¿por qué no lo podemos hacer? Él plantea las preguntas imposibles, lo hizo con mi ponencia anterior y lo hace ahora. ¿Qué podemos hacer cuando la ley no se modifica? Y bueno, podemos hacer lo mismo que dije antes, reinterpretar las normas que tenemos bajo los principios del bloque constitucional, si es en el caso del PROAMINE, de una interpretación más adecuada de las normas para cumplir la finalidad de la ley, el interés concursal, y poco más, digamos. No podemos crear procesos que no existen. Esto es así por nuestra propia manda constitucional. Y en punto final, para el doctor González Mazanés, sí, yo rescaté el APE en la ponencia anterior, el APE mendocino, con la dificultad, él dijo, la pequeña cuestión de su constitucionalidad, pero digo, va en la sintonía de lo que la doctrina venía trabajando y de las ideas, primero en los fallos aplicados y después en el texto. Y me parece que es básico en eso la posibilidad de imposición del juez. Yo la estoy buscando, y en mi ponencia anterior lo dije por el artículo 10, o sea, en el caso del pequeñísimo concurso del consumidor, el juez tiene que tener la posibilidad, y en esto me gustaría que Daniel contara la experiencia, cómo se originó esto hace 15 o 16 años para nosotros, de imponer el acuerdo si no se llega a un acuerdo, porque ahí hay que salir adelante, fresh start, discharge si hay buena fe y poco más. Daniel. Sí, gracias, Marcelo. Yo no pensaba contar el origen de esto, pero en realidad fue una charla con el juez de bancarrotas de Hartford, en Connecticut, un señor encantador que me dijo, yo tengo temas muy importantes que atender, no me voy a ocupar de los pequeños concursos. Nombro un delegado del tribunal, le digo que hable con el deudor, le pregunte qué tiene, lo controle, averigüe qué debe,
lo ayude a pensar una forma de pago, se la sugiero a los acreedores en una asamblea, en una audiencia, si los acreedores le aceptan, lo homologo, si los acreedores no lo aceptan, pero para mí es razonable, lo homologo igual. Este es el origen de el proyecto que en su hora nosotros trajimos a la Argentina. Quisiera contestar 3 de las generosas observaciones que hemos recibido. Una, Martín. Al principio de este panel, Martín, no con nosotros, sino al inicio, a las 9 de la mañana, se mencionó expresamente la posibilidad de la responsabilidad penal cuando das información errónea, y yo expresamente dije que me parecía que todo el aligeramiento que se pudiera hacer de los trámites verificatorios y demás requieren una modificación del Código Penal, exactamente en la línea que vos propusiste. Es decir, no solamente la sanción que propone Javi, sino una más dura cuando estás empleando esto como un mecanismo defraudatorio a sabiendas. En el comentario del doctor González Mazanés, igual ya contestó Marcelo, básicamente. Pablo, nosotros aclaramos que nos encanta el proyecto de ustedes, lamentamos que no sea constitucional, la verdad que lo lamentamos porque la idea es buenísima, y además ustedes los mendocinos han demostrado estar a la altura de Aida, que en López co-creó la tercera vía, o a la altura de Guillermo Mozo, con eso que hizo en Banco de Mendoza. Yo tuve el honor de comentar ese fallo de Guillermo, y la verdad que ahí Guillermo inventó una mezcla de liquidación y concurso preventivo de entidades financieras, que era tan poco constitucional como la ley de APE que ustedes mencionan, y tan genial como ella. Y lo último, a la compañera Florencia. Compañera Florencia, pocos abogados defienden las incumbencias y honorarios de la sindicatura como el sujeto que te está hablando. Cuando nosotros mencionamos la posibilidad de mediadores que tal vez no sean contadores, es porque nos parece que en el tema del pequeño concurso es como, por ejemplo, en la protección de los menores, ¿viste? El interés superior del niño, bueno, el interés superior del deudor. En principio no hay nadie más calificado que los síndicos para hacer esto, pero si en un caso concreto necesitáramos otros profesionales y otras especialidades, lo importante es asistir al deudor en ese momento de necesidad y sufrimiento para que pueda salir de la situación de sobreendeudamiento en que se encuentre. Javi. Estás muteado, Javi. Estoy en ese proceso. Gracias. Respecto del comentario de Florencia Corrado, capaz que lo dije muy rápido, en ningún momento postulé que hubiera exoneración de un gasto del concurso, porque es un costo prededucible, es postconcursal. Todas las legislaciones, cuando hablan de exoneración, liberación o discharge, se refieren a exoneración de deuda preconcursal, ¿no? Pero, dicho sea de paso, el argumento, digamos, yo creo que no es porque sea alimentario, me parece que es porque es postconcursal. Pero, dicho sea de paso, aprovecho, ya que estamos, uno de los defectos de nuestra ley al producir el discharge solamente en la quiebra, el discharge en los procesos liquidatorios al año, es que no respeta ciertas matrices que se están discutiendo y que deberían discutirse. Hay deudas que objetivamente no deberían ser exonerables, descargables o liberables. Entre ellas, los alimentos. No hay nada más alimentario que los propios alimentos, o las deudas de deudores provenientes de ilícitos o deudas no denunciadas por el deudor. Así que esto, si bien no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, vale la pena traerlo sobre la mesa. Y con respecto a lo que sugiere Martín, estoy 200% de acuerdo con lo que él dice. Es verdad que requiere un cambio cultural, se puede dar. España está dándolo en este mismo momento, Italia está dándolo en este mismo momento, y son países que culturalmente están más próximos al nuestro que el sistema anglosajón. Y efectivamente, en el sistema norteamericano,
además de las consecuencias típicamente patrimoniales, esto es, si sos un deudor de mala fe, no obtenés el discharge. Si no denunciaste una deuda debiendo denunciarla, este crédito no es descargable, no es liberable. Por supuesto que sí, estos formularios importan una declaración jurada, se lo ponen así de grande en los formularios y el deudor que llena estos formularios tiene que saber que las consecuencias penales que vienen como consecuencia de ello. Y efectivamente, bueno, yo no sé, no tengo respuesta a quién debería pagar los costos de este asesor gratuito que deberían tener los deudores mínimos, para no entrar en la discusión si son solo consumidores o pequeñísimos comerciantes. En los Estados Unidos, como dije, depende del Departamento de Justicia, ¿sí? El PROCE depende del Departamento de Justicia, que vendría a ser un equivalente al Ministerio Público, si querés, como vos decís, Martín. Acá no sé si el Estado va a tener interés alguno en financiar esta labor, por lo tanto, sugería como idea que podían ser los consejos profesionales y los colegios de abogados. Nada más que eso. Gracias, Javier. Mario, ¿querés decir unas palabras antes de que cerremos? Simplemente que ha sido un gusto poder participar de este trabajo en comisión y que hemos cumplido escrupulosamente con el tiempo y que, bueno, en 4 minutos comienza el próximo trabajo en comisión. Muchas gracias a todos los presentes. Bien. Bueno, quiero felicitar a los ponentes, a los oradores, porque realmente durante estas 2 horas han hecho un debate muy fructífero y con un tema que es de suma actualidad. Y agradezco a Mario Ruiz por haberme acompañado durante la mañana y quiero felicitar al Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur por la organización de este congreso, en especial a Darío Graciabili y a todo su equipo, que está haciendo un congreso impecable y que está haciendo historia también el congreso en lo que refiere en los anales de los congresos de derecho concursal. Y también quiero felicitar algo que Darío dijo en sus palabras de apertura, de la participación federal. Eso es muy importante, la participación federal que tiene este congreso, y también quiero reconocer que más allá de federal es igualitaria entre hombres y mujeres concursalistas. Así que felicitaciones. Y bueno, los invitamos a que continúen con el trabajo en comisión, ya sea en la sala 1 o la sala 2 del Zoom, así terminan esta jornada durante la mañana, y realmente hemos tenido un número importante de asistentes, teniendo en cuenta que de 9 a 11 el pico ha llegado a 87 asistentes. Cada uno de nosotros tiene sus tareas laborales y a veces es difícil conectarnos en este horario, y realmente yo creo que eso se debe a la calidad de los ponentes que han participado esta mañana. Así que continuamos con el Congreso de Derecho Concursal. Hasta luego.